Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la Defensoría por la posibilidad de participar en esta audiencia. Somos parte del programa que acaba de mencionar el compañero y que está radicado en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba y dirigido por la doctora Eva Daporta, conformado en este momento por unos 15 miembros entre estudiantes, egresados y docentes de diferentes carreras y facultades de la Universidad Nacional de Córdoba. El proyecto que dio origen a este escrito que queremos compartir con ustedes siguió en los medios y en las redes noticias que se transformaron en lo que hemos denominado para este espacio acontecimientos mediáticos y que tenían como eje a la educación. En estos acontecimientos nos propusimos analizar cómo aparecía el derecho a la educación, así como qué actores eran mencionados, de qué manera y cuáles eran las tensiones que se presentaban en esas noticias y en esas publicaciones en redes. Nos encontramos con algunas situaciones que hemos considerado problemas y que queremos compartir con ustedes. Como problema número 1, de modo general podemos reconocer una estrategia mediática hegemónica de desprestigio y cuestionamiento a la educación pública en sus diferentes niveles. Estas acciones adquieren cuerpo en primaria, en secundaria y en la universidad a partir de, en primer lugar, el señalamiento del gasto ineficiente que realiza el Estado en todos estos niveles. Gasto ineficiente, por supuesto, en palabras de los medios. Tanto en programas socioeducativos como en inversión tecnológica o en compra de materiales para el trabajo en las escuelas. En general se menciona que estos han sido gastos ineficientes porque no generaron impactos suficientes en los aprendizajes. Como parte de este mismo problema, los docentes, sobre todo cuando hacen paro, son mostrados como adultos sin vocación de docencia, sin preparación, sin interés por el aprendizaje de los estudiantes. También algunos estudiantes son mostrados como revoltosos, sin interés en el estudio, sin preocupación por dejar a otros estudiantes sin clases, por ejemplo, cuando toman escuelas, reclamando por algún derecho incumplido. Estos serían malos docentes y malos estudiantes. Frente a estos victimarios encontramos otros docentes y estudiantes que son destacados. Aparecen casi como héroes en los medios. Se resalta siempre en ellos algún rasgo que les permite sobresalir por encima de sus pares, aun cuando provienen de contextos de pobreza en términos de los medios, y estos rasgos son siempre individuales y fruto solo del esfuerzo singular. Se los resalta por su mérito individual. Estas noticias parecieran decir, si ellos pudieron, los que no pueden es porque no quieren. No se menciona nunca la responsabilidad de otros actores sociales, ni del Estado, y por supuesto tampoco de la escuela pública que los contiene y que los forma. Se trata solo de un éxito individual. En relación a estos problemas, como recomendación, nos parece importante que podamos exigir que las noticias sobre temáticas educativas no sean siempre dicotómicas. Los docentes y estudiantes son malos o son casi héroes. Para esto sería interesante que los medios permitieran conocer los motivos de los reclamos de estudiantes y docentes cuando estos reclaman, ya que habitualmente estos motivos no aparecen mencionados. Y luego, cuando hay situaciones que son excepcionales, es importante que se profundice en qué fue lo que permitió que esta situación se diera. En general, detrás hay docentes comprometidos, una escuela que acompaña, que incentiva, que se ocupa, recursos del Estado dispuestos para que esto ocurra, entre muchas otras situaciones que no son mérito individual ni el esfuerzo solamente de una única persona. En relación con la universidad se planteó un acontecimiento mediático particular. Fue el propio diario en su editorial el que comenzó con una serie de críticas a las universidades nacionales porque gastaban mucho y tenían una baja tasa de egresados comparadas con las privadas. No hubo ninguna noticia que disparara estas críticas, sino que fue una iniciativa del propio diario en una serie de notas editoriales. Esto nos lleva a plantear un segundo problema global. Pudimos establecer la hipótesis que señala un refuerzo, una articulación y un vínculo de tipo solidario entre discurso político oficial, medios hegemónicos y otros actores, sobre todo grupos económicos. Cuando no fueron actores políticos los que iniciaron un acontecimiento mediático de los analizados, fueron los propios medios de comunicación o incluso publicidades comerciales, como la de un vehículo que invitaba alegremente a vivir en una meritocracia donde cada persona tiene lo que se merece, tenga lo que se merece. En cualquiera de estos casos, lo dicho era recuperado en segunda instancia por otros de estos actores para potenciar sus sentidos y sus efectos. Así, algunos medios hegemónicos colaboran discursivamente, sostienen discursivamente posiciones similares, en muchos casos idénticas a las de algunos partidos políticos. Por otro lado, colaboran con la difusión de algunas noticias repetitivamente, mientras omiten poner en circulación otras que solo alcanzan estado público a partir de denuncias y resistencias de los sectores involucrados.
El malestar de estos actores, trabajadores de la educación, despedidos, por ejemplo, dio lugar en las noticias analizadas a que las redes sociales se transformaran en un primer contrapeso al poder hegemónico de los medios de comunicación. Fueron las redes e Internet, en primer y principal lugar, canal de difusión de sus reclamos. En tiempos de convergencia y de cuádruple play, resulta fundamental sostener la libertad e impedir la privatización y la restricción de estos canales de comunicación, ya que son parte del espacio público mediatizado. Desde un enfoque de derechos, en las noticias que trabajamos, los sujetos propusieron, avalaron, cuestionaron, demandaron, así como también se organizaron y visibilizaron a través de las redes sociales y los medios digitales. Escuchar las voces en forma directa y conocer las motivaciones de estos actores resulta fundamental y normalmente no ocurre. Este escenario nos genera muchas preguntas. ¿Qué pasa con la circulación de información en las redes sociales y medios digitales? ¿Cuáles son los límites a la libertad de estos espacios? ¿Es posible pensarlos como un contrapeso a otros poderes? ¿Cuándo sí y cuándo no? No tenemos recomendaciones aquí, solo preguntas para seguir indagando. Hemos compartido algunos resultados presentados como problemas en torno a las temáticas y a los enunciados investigados, así como tensiones que resultan ajenas a tradiciones discursivas vinculadas al sistema educativo en nuestro país. El desembarco del discurso managerial, individualista, meritocrático y, en definitiva, privatista. En este sentido, es parte de una investigación que ha demostrado ser necesaria y urgente. Queremos cerrar con una frase de la directora de este programa, Eva Daporta. El estudio del discurso mediático hegemónico y contrahegemónico deviene un tema estratégico en la coyuntura actual para elaborar recomendaciones concretas como aportes para garantizar el derecho a la comunicación. Muchas gracias.